Hoy vamos a descubrir algunos de los secretos espirituales más profundos de la Biblia. Mensajes que han estado ahí durante miles de años, pero que muchas personas pasan por alto. Porque aunque millones de personas leen la Biblia, pocos se detienen a pensar que muchas de sus historias podrían tener significados mucho más profundos de lo que parecen a simple vista. No se trata solo de religión, se trata de símbolos, enseñanzas sobre la mente humana y mensajes espirituales que pueden cambiar la forma en que entendemos la vida. Y uno de esos mensajes podría cambiar completamente la forma en que ves tu propia espiritualidad. Comencemos con uno de los mensajes más sorprendentes. En un momento de las enseñanzas de Jesús aparece una frase que parece sencilla, pero que tiene un significado enorme. El reino de Dios está dentro de vosotros. Durante siglos muchas personas han buscado a Dios en templos, rituales o lugares sagrados. Pero este mensaje sugiere algo diferente. Sugiere que la verdadera transformación espiritual no ocurre en un lugar externo, sino dentro del propio ser humano. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que gran parte del mensaje espiritual de la Biblia no trata solamente de seguir normas religiosas, sino de algo más profundo, un cambio interior. Un despertar espiritual que comienza dentro de la conciencia humana. Otro de los relatos más conocidos de la Biblia es la historia del jardín del Edén. Adán, Eva, la serpiente y el fruto prohibido. Tradicionalmente se interpreta como el origen del pecado, pero muchos expertos creen que esta historia podría ser una metáfora mucho más profunda. Antes de comer el fruto, Adán y Eva no conocían el bien y el mal. Vivían en una especie de inocencia total. Pero después de comer el fruto, algo cambia. De repente toman conciencia de sí mismos, de su desnudez, de sus decisiones. Esto ha llevado a algunos pensadores a interpretar la historia como un símbolo del nacimiento de la conciencia humana. El momento en el que el ser humano deja atrás la inocencia y comienza a comprender el mundo, sus decisiones y sus consecuencias. Otra historia muy famosa es la de David y Goliat. Normalmente se cuenta como la historia de un joven que vence a un gigante gracias a su valentía. Pero en realidad la historia es mucho más universal. David representa algo que todos tenemos dentro: la fe, la confianza y la capacidad de enfrentarnos a algo que parece mucho más grande que nosotros. Goliat, por otro lado, puede representar los gigantes que aparecen en la vida de cualquier persona. Problemas, miedos, dificultades que parecen imposibles de superar. Y el mensaje profundo de la historia es claro. Muchas veces el verdadero poder no está en la fuerza física, sino en la convicción interior. Otro aspecto fascinante de la Biblia es la forma en la que Jesús enseñaba. En lugar de dar discursos largos o explicaciones complejas, utilizaba parábolas. Historias simples sobre sembradores, semillas, pescadores o viajeros. Pero estas historias tenían algo especial. Cada parábola podía entenderse en diferentes niveles. Alguien podía escucharla como una historia sencilla. Otra persona podía encontrar una enseñanza moral. Y alguien más podía descubrir un mensaje espiritual mucho más profundo. Por eso las parábolas han sido estudiadas durante siglos. Porque cada vez que una persona vuelve a leerlas, puede descubrir algo nuevo. Uno de los conceptos más repetidos en la Biblia es la fe, pero muchas veces la fe se interpreta simplemente como creer en algo. Sin embargo, en varios pasajes la fe parece tener un significado mucho más poderoso. Jesús menciona en una ocasión que si alguien tuviera fe incluso tan pequeña como un grano de mostaza, podría mover montañas. Esto no necesariamente habla de mover montañas de forma literal. Muchos lo interpretan como una metáfora del poder de la convicción profunda. Cuando una persona alinea su pensamiento, sus emociones y sus acciones hacia un propósito, puede lograr cosas que antes parecían imposibles. Otro de los mensajes más difíciles de aceptar, pero también uno de los más poderosos, es el perdón. En muchas partes de la Biblia se habla de perdonar, incluso cuando parece injusto hacerlo. Pero el perdón tiene un significado espiritual muy profundo. No se trata solo de liberar a la otra persona de su error, se trata de liberarse a uno mismo del peso del resentimiento. El rencor mantiene la mente atrapada en el pasado. El perdón, en cambio, permite avanzar. Por eso muchos líderes espirituales han dicho que el perdón no es una señal de debilidad, sino una forma de libertad interior.
Y finalmente llegamos a uno de los mensajes más simples de la Biblia, pero al mismo tiempo uno de los más revolucionarios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Puede parecer una frase sencilla, pero si realmente se aplicara en la vida diaria, cambiaría por completo la forma en que las personas se tratan entre sí. Significa tratar a los demás con respeto, compasión y empatía. Significa reconocer que cada persona está enfrentando sus propias luchas y que la verdadera espiritualidad no se demuestra solo con palabras, sino con acciones. Al final, la Biblia puede leerse de muchas maneras. Para algunos es un libro religioso, para otros es una colección de historias antiguas. Pero para millones de personas también es un libro lleno de simbolismo, sabiduría y reflexiones profundas sobre la naturaleza humana. Y quizá el verdadero secreto no está solo en leer sus palabras, sino en detenerse a pensar qué significan realmente para nuestra vida.